Tal como les comentó Silvia, esta presentación corresponde a la cuenca de Santa Rosa. La elegimos porque fue un estudio hidrogeológico integral, donde participaron todas las áreas del CRAS, que son geofísica, hidrología, hidroquímica, geología, también el laboratorio, el sector de informática y documentación. Y bajo esta metodología, que además tiene una escala regional de cuencas, se estudiaron las cuencas de Campo del Arenal, la cuenca Baucán Colorado Salado, la cuenca del Salar de Pipanaco, la cuenca de Aconquija, la cuenca del Valle Central de Catamarca y la cuenca del Faldeo Oriental de Lancasti. Todos estos estudios se hicieron por un convenio celebrado entre el INAH y el gobierno de Catamarca, implementado a través de acuerdos específicos. En cuanto a la cuenca Santa Rosa en particular, bueno, se encuentra en el extremo oriental de la provincia de Catamarca. El área de trabajo correspondió a unos 4.500 kilómetros cuadrados, mientras que la zona de explotación de aguas subterráneas fue de 1.200. Se diferencian dos zonas claramente en el área de trabajo, una zona montañosa, que corresponde a la Sierra de Ancasti, Sierra de Guayamba y unas cumbres de Potrerillos y Los Llanos, y la cuenca de Santa Rosa propiamente dicha, que es el área deprimida y limita al norte con la provincia de Tucumán y al este con la provincia de Santiago del Estero. El ambiente geológico de la zona es de sierras pampeanas. En referencia a qué objetivos se tuvo para este proyecto fue disponer de un inventario de puntos de agua lo más completo posible. En estos relevamientos siempre lo que hacemos es indicar las características constructivas, qué equipamiento se tiene y los parámetros hidrológicos e hidroquímicos. También se pensó en establecer la geometría de la cuenca. A esto nos referimos los límites de la cuenca de agua subterránea, la geomorfología, la profundidad, y además identificar las unidades hidrogeológicas de la cuenca, esto es decir, los terrenos y su aptitud hidrogeológica. Se establecieron también las características físico-químicas del agua subterránea, con una especial orientación a la definición de su calidad para distintos usos. También se tuvo por objetivo indicar las áreas de mayor aptitud en referencia a la cantidad y calidad del agua subterránea, también pensando en el riego, que es el uso prioritario que se da en esta zona. También se determinó como objetivo identificar el grado de impacto que tenía a la fecha la explotación que se producía por los emprendimientos agrícolas del área y una capacitación de recursos humanos. Y esto se llevó adelante porque el CRAS se vinculaba con el gobierno de Catamarca a partir de una Secretaría del Agua y el Ambiente. Perdón, ¿me pueden verificar que me escuchan? Se escucha bien, Patricia, sí. Muchas gracias. Sigo entonces. En cuanto a las actividades desarrolladas, fue una recopilación de antecedentes. En esto, esta Dirección de Recursos Hídricos Subterráneos de Catamarca nos proveyó mucha información, una base de datos de perforaciones, también una base de datos de perfiles geológicos, perfiles integrales en papel también. Se recopilaron hojas geológicas, datos pluviométricos, imágenes satelitales. También se llevó adelante un reconocimiento geológico de la zona, esto a los fines de identificar los afloramientos y a partir de una determinación de la litología y estructura, hacer una asociación sobre su capacidad acuífera. Se determinó también la actividad de prospección geofísica,
Esto se llevó adelante a través de sondeos eléctricos verticales. Ese es el tipo de geofísica que realiza el CRAS, y esto se orientó a la determinación de la geometría de la cuenca. Se realizó un relevamiento hidrogeológico de las perforaciones y un muestreo hidroquímico. Esas muestras además se analizaron en el laboratorio del CRAS. Otra de las tareas fue la estimación de la extracción que tenía lugar en la cuenca y de la recarga que ocurría en la cuenca de agua subterránea. Se implementó además un sistema de información geográfico. Se analizaron un modelo digital de elevación, se procesaron imágenes satelitales y por último se aplicaron técnicas de evaluación multicriterio. En cuanto a la geología de la zona de trabajo, como les mencionaba, hay dos áreas bien diferenciadas. El área montañosa, que corresponde a afloramientos de rocas metamórficas e ígneas. Se le denomina basamento cristalino, y estas rocas son de edad precámbrico a paleozoico inferior, específicamente devónico. Se trata de esquistos, migmatitas, granitos, pegmatitas. Este basamento además este basamento cristalino es basamento hidrogeológico, pero por pertenecer a sierras pampeanas tiene una típica estructura de bloques fracturados y volcados hacia el este. Entonces es muy típico una vertiente suave hacia el este en estas sierras y abrupta hacia el oeste. Además, se identificaron como afloramientos del terciario, adosados al frente montañoso. El terciario se manifiesta aquí en dos edades, el Mioceno con la formación Guasayán y un terciario más superior, el Plioceno, con la formación Las Cañas. En cuanto a la formación Guasayán, corresponde a arcillas yesíferas mayoritariamente y limolitas, mientras que la formación Las Cañas corresponde a conglomerados, limos arcillosos y algunas areniscas y tobas. También se identificó afloramientos de cuaternario, corresponde a toda la zona de la cuenca, y en este caso se trató de depósitos aluviales, eólicos y fluviales, que son los que son transportados por los cursos que drenan desde los frentes montañosos. En cuanto a la prospección geofísica, la cantidad de sondeos realizados fue de 94, con un distanciamiento máximo de 1500 metros para las salas, y se realizaron 9 cortes geofísicos. En estas prospecciones de geoeléctrica lo que se hace es determinar las resistividades de los terrenos para cada sondeo. Y la idea es asociar estos valores con la geología de la zona. A partir de esto, ¿qué se identificó? 3 unidades. Un basamento resistivo de más de 100 ohm por metro, que correspondía a ese basamento cristalino de las áreas montañosas, rocas ígneas y metamórficas. Y estas rocas forma característica la permeabilidad que tienen y porosidades secundarias, de manera que drenan el agua a partir de estas fracturas y diaclasas, y lo drenan hacia cauces superficiales y en forma subterránea hacia la cuenca. Pero en el caso de ser perforadas, los caudales que aportan son mínimos y discontinuos también por la baja transmisividad, por lo cual se consideró una unidad no acuífera y basamento hidrogeológico de la cuenca. Seguidamente se identificó el relleno conductivo. Este relleno tenía una una resistividad entre 1 y 10 ohm por metro, y se asoció a las rocas sedimentarias del terciario, el Mioceno, esa formación Guasayán, terciario inferior.
Este acuífero se consideró como secundario porque tenía muy baja permeabilidad, los caudales asociados a las perforaciones que explotan estos niveles es de menos de 1 metro cúbico por hora, las salinidades son altas, e inclusive esta baja permeabilidad le asigna características de confinamiento, por lo cual algunos de los pozos que perforan esta unidad tienen surgencia. Y por último, un relleno resistivo, que es el nivel más superior, con unidades de entre 15 y 35 ohm por metro, y aquí se asoció al cuaternario y al terciario superior. Este acuífero es el acuífero principal, es el ampliamente explotado en la zona, no tiene surgencia, es un acuífero que tiene caudales de explotación promedio de 200 metros cúbicos hora, muy diferente al acuífero secundario, con máximos de 300 metros cúbicos hora. En cuanto a la salinidad, no es tan alta. Cuando los espesores son importantes, es de menos de 700 microsiemens por centímetro. Y como les comentaba, la mayoría de los pozos explotan este acuífero. Perdón, te pregunto otra vez, Mariano, ¿me están escuchando? Se escucha perfecto, Patricia, continúa, por favor. Gracias. Estos sondeos, ¿cómo se trabajan? Una vez ejecutados, se realizan cortes geofísicos geológicos. Se realizaron 9, cubriendo toda la zona de trabajo, cuya orientación es oeste-este y norte-sur en general. El distanciamiento de estos sondeos es menor a 4 kilómetros, que es lo mínimo considerado para lograr una correlación entre las resistividades. Y bueno, la longitud de estos cortes es entre 10 y 50 kilómetros. Aquí indico 2 cortes, perdón, voy a volver al anterior para indicar cuáles son. El 2 y el 8. Y acá puede verse claramente cómo el basamento está fracturado. El relleno de terciario es una cubierta sedimentaria también dislocada. Y después está el relleno cuaternario, donde pueden verse aquí indicados los pozos. Este es el corte norte-sur, y bueno, aquí se ve claramente un afloramiento próximo ya en el frente montañoso, y acá el terciario subaflorante que se profundiza hacia el norte de la cuenca. En cuanto a la unidad hidrogeológica 3, que era la principal y la explotada, ¿cuáles son los espesores? Estas son curvas de igual espesor de esa unidad. Aquí tenemos espesores máximos en este sector de los Altos y el Abra. Son de 400 metros. Y después son comunes espesores de 300 metros y 250 en este sector central de la cuenca, y hacia el norte también de 300 metros. En referencia a la profundidad del basamento, para dar un dato más, las profundidades máximas son aquí en San Pedro de 500 metros y en esta zona de 450 metros. La otra tarea que se llevó a cabo, como les comenté antes, era el relevamiento hidrogeológico de la cuenca. Aquí se relevaron 181 perforaciones, 11 pozos cavados, y también se tomaron muestras de agua superficial. En cuanto a las características constructivas de los pozos, la profundidad media era de 200 metros. En los pozos de riego los diámetros eran grandes, de 10 y 12 metros. También era muy característico la presencia de varios tramos de filtro, de hasta 15, con
un promedio de 40 metros en longitud de filtros. Y el nivel explotado correspondía entre 10 y 300 metros de profundidad. En cuanto al equipamiento, eran bombas eléctricas sumergibles. En referencia al uso, el uso principal que se da a las perforaciones de agua subterránea en esta zona es el riego complementario, es decir, se suma a las precipitaciones que ocurren. Y estas perforaciones abastecen un sistema de riego de pivot central. Se ven algunas fotos. Hay otro sistema de riego también complementario, podría decirse, que son las perforaciones de refuerzo. Esta foto es de la localidad de Los Altos. Entonces, los pozos aportan a canales, que hay dos sistemas de canales. Uno que viene de dos diques, los dos sistemas. Uno corresponde al dique La Cañada y el otro al dique Sumampa. Entonces, estas perforaciones de refuerzo suman su caudal a estos caudales de origen superficial. Otros usos mucho menores son para consumo humano y también para abastecimiento de ganado. Aquí hay un mapa con la ubicación de las perforaciones que fueron relevadas y como se observa hay una buena distribución de ese relevamiento, mucha concentración de perforaciones en este sector central de la cuenca. En este mapa se indica la profundidad a nivel de agua. Dentro del relevamiento de perforaciones, por supuesto se mide el nivel de agua. Esto corresponde en particular a niveles de agua de la unidad hidrogeológica 3. Eliminamos los correspondientes al terciario porque muchos tienen confinamiento y surgencia, entonces preferimos indicar solo los niveles de agua de los pozos que explotan la unidad hidrogeológica 3. Aquí se ve, esta es la ruta 64, hacia el sur las profundidades son menores a 30 metros. Y en cuanto a las profundidades máximas, son de 80 metros en este sector central y aquí hacia el este. También se profundiza un poco el nivel de agua aquí en este sector, al norte de Los Altos, con profundidades de 50 metros. Les muestro primero esta diapositiva, aunque está después. Esto es un mapa de isopiezas, o sea, son curvas de igual cota de nivel de agua. Aquí puede observarse que la dirección de flujo subterráneo es del noroeste, del suroeste al noreste, hacia este sector de Tucumán y Santiago del Estero. Aquí también se ve claramente que el área de recarga es el frente montañoso, a partir de sus cursos superficiales, y se observa también una diferencia de gradiente entre este sector sur y este sector norte. El mayor gradiente aquí es lógico porque al estar siempre asociados a variaciones de transmisividad, en particular en este sector hay espesores de terciario de menor permeabilidad, lo cual genera este mayor gradiente, la dificultad del agua para transitar. Vuelvo a esta. Aquí, respecto de los niveles de agua subterránea, se analizaron las variaciones de los niveles en el tiempo. Si bien no se dispuso de gran cantidad de datos, respecto a la longitud de periodo de tiempo, teníamos entre 2010 y 2014, pero puede observarse que los niveles no variaron, y eso es una buena señal respecto a la modalidad de explotación de la cuenca. Inclusive, como teníamos dos mediciones para el año 2014, se observó un aumento del nivel de agua, y eso se asoció a lluvias que habían ocurrido entre febrero y abril,
y mediciones posteriores a esas lo revelaron, lo cual nosotros lo interpretamos como que la recarga efectiva que ocurría desde los frentes montañosos realmente se nota en muy poco tiempo en los niveles de la cuenca. Bueno, la siguiente tarea fue el muestreo hidroquímico. Aquí lo que se hace es tomar una muestra principal y dos muestras complementarias, una para análisis de nitrato y otra para elementos traza. Se muestrearon 66 perforaciones, 6 pozos cavados y 8 puntos de agua superficial correspondiente a los ríos y arroyos. La determinación en conductividad eléctrica, pH y temperatura. Esas muestras son preservadas de forma conveniente con reactivos y enfriadas y se llevaban al laboratorio del CRAS. Bueno, acá hay un mapa con la ubicación de los pozos, se ve una buena distribución del muestreo, y en cuanto al muestreo superficial, ocurrió acá en el arroyo Las Cañas, en el arroyo de Bañado de Obanta, en el río La Guada, aquí, en el río Huacra, y aquí en el río Sumampa y en el río de la Capellanía. ¿Cuáles fueron las determinaciones de laboratorio? La conductividad eléctrica, el pH, la alcalinidad total, la dureza, los sólidos disueltos. También, por supuesto, se analizaron los iones principales, cationes de calcio, magnesio, sodio, potasio, y los aniones de carbonato, bicarbonato, sulfato y cloruro. También elementos menores como el boro, el nitrato, el fluoruro, y elementos traza como el arsénico, el zinc, cadmio, cobre. Los valores que se obtuvieron en el laboratorio en miligramos litros se transformaron en milequivalentes y en porcentaje de milequivalentes y se graficaron en estos diagramas circulares. Hacia la izquierda se ven los cationes, sodio, magnesio y calcio, y hacia la derecha se ven los aniones, cloruro, sulfato y bicarbonato. Lo que pudo observarse es que las aguas son, respecto de los cationes, mayoritariamente sódicas, y respecto de los aniones, una distribución prácticamente igual entre las muestras sulfatadas y bicarbonatadas. Respecto de la salinidad, acá expresada en conductividad, aproximadamente el 50% de las muestras tenían menos de 1000 microsiemens por centímetro, baja salinidad, y el otro 50 entre 1000 y 3000 microsiemens. Y hubo 2-3 muestras que se dispararon de estos valores, que fueron pozos ubicados acá en Bañado de Obanta con 7030 microsiemens, y otro ubicado aquí en Lavalle con 5700. Acá hay un detalle mayor de estas características, indicando su carácter básico. El 53% de las muestras fueron sódicas bicarbonatadas, el 26% sódicas sulfatadas y el 21% sódicas bicarbonatadas sulfatadas. El boro está presente en todas las muestras, llegando hasta 4,9 miligramos litro, y como vamos a ver más adelante es uno de los elementos que condiciona un poco su uso en riego. El fluoruro está muy bien, el máximo es 1,89, o sea, apto para todo uso, y en el caso particular del arsénico estuvo en casi todas las muestras, con máximos de 0,4 y promedio de 0,02, o sea que ese promedio estaba por arriba del indicado como máximo para consumo humano. En cuanto a las características químicas del agua superficial, tenía como de esperar, una conductividad muy baja, de hasta 500 microsiemens, con
una diferencia para el arroyo Las Cañas de casi 900, porque este arroyo transcurre en gran medida sobre sedimentitas terciarias. Entonces, es lógica esta mayor salinidad. El tipo de esta agua superficial es bicarbonatada sódica. Los elementos menores prácticamente no se encuentran, solo el arsénico otra vez en ese arroyo Las Cañas. Otra tarea que se llevó adelante fue la determinación de la recarga y de la extracción, es decir, la recarga que ocurre en la cuenca de agua subterránea, que lo asociamos a esta foto porque corresponde a los cursos superficiales que drenan desde el frente montañoso, y la extracción a partir de perforaciones. Para el cálculo de recarga se realizó un trabajo bastante extenso que consistió en un análisis de precipitaciones. Se recopilaron datos de 24 estaciones, donde se tenía información de lluvia desde el año 1969 a 2014. Sin embargo, para la determinación de una precipitación media anual, se emplearon solo 17 de estas estaciones, debido a que teníamos para esas 17 estaciones mayor cantidad de datos para un periodo que correspondió a 1970 a 1996. Son estas isoyetas que están aquí. Se observa una variabilidad muy amplia, tanto a nivel espacial y también en los datos de precipitación interanual. Para el sector sur es de aproximadamente 700 milímetros, algo menor para el área central de 600, y aquí sí se diferencia bastante en este sector extremo noroeste con precipitaciones de hasta 1000 milímetros. También en este análisis se delimitaron las cuencas hidrográficas, y esto se realizó a partir de un análisis de un modelo digital de elevación que se procesó con el programa SAGA, y así se delimitaron estas cuencas hidrográficas y su superficie. Esto fue verificado con imágenes satelitales, la red de drenaje real, para que correspondieran efectivamente con la realidad. Y a partir de estas superficies de cuencas y de las isoyetas se calculó un volumen precipitado anual de 681 hectómetros. Bueno, aquí este cuadro resulta de la combinación de los datos anteriores con una consideración de la escorrentía, que está indicada aquí. Para esta zona no se tenían datos hidrometeorológicos suficientes para hacer un análisis muy detallado del coeficiente de escorrentía, entonces se tomaron coeficientes de cuencas próximas, como el Salar de Pipanaco para los ríos Andagalá y Belén. Ahí hay coeficientes de 0,16 a 0,36. Para el río Santa María también se tuvieron en cuenta trabajos del CRAS en el área de Sierras Pampeanas, que es este ámbito, por ejemplo, de San Luis, donde se determinaron coeficientes de escorrentía de 0,10, 0,14. Entonces, a partir de toda esta información se estableció un rango de coeficiente de escorrentía entre 0,15, asociado a precipitaciones escasas y medias, hasta 0,20 para precipitaciones más abundantes. Entonces, de acuerdo a una pluviosidad escasa de un promedio anual de 350 milímetros y con un coeficiente de escorrentía de 0,15, teníamos que el volumen de recarga era de 50 hectómetros. Cuando teníamos una consideración de pluviosidad media de 700 milímetros, para el mismo coeficiente de escorrentía, la recarga correspondía a 100 hectómetros, y para lluvias abundantes de 1000 milímetros y con un coeficiente ya por la abundancia de la lluvia mayor de 0,20, la recarga a la cuenca era de 200 hectómetros.
El otro punto que abordamos fue la estimación de la extracción de agua subterránea, que es como en estos estudios la gran pregunta. Es muy difícil de establecer, hay muy pocos datos de eso siempre. Pero esto hicimos una aproximación desde dos puntos de vista, considerando un requerimiento de agua para cultivos, es decir, cuánta agua subterránea se estaba aplicando a los cultivos que se estaban desarrollando en el área, y a partir de un régimen de funcionamiento de perforaciones, o sea, caudal asociado a un tiempo. Para el requerimiento de cultivos, lo primero que hicimos es determinar la superficie cultivada. Para eso usamos imágenes satelitales, las combinamos de distinta manera y trabajamos particularmente con dos índices, el NDVI y el NDWI, para determinar cultivos vigorosos que están en crecimiento y además que tuvieran humedad, que es esta imagen de acá, es decir, asociados a un riego. Y se consideraron imágenes para dos fechas, una fecha más de verano, de marzo, y una fecha asociada más al invierno, que voy a mostrar en la próxima, que es agosto. Entonces se asociaron a cultivos estivales y cultivos invernales. Aquí, bueno, está indicada la imagen satelital de verano, de marzo y de agosto. Se determinó que el coeficiente de corte iba a ser 0,3 para NDVI y igualmente para el NDWI. Entonces, que es a partir del color verde, ¿no? Los verdes más intensos. Se delimitaron las zonas cultivadas, que además se asociaban a que estaban siendo regadas porque teníamos el relevamiento de perforaciones, que son estos puntos rojos, y son pozos en uso. Un área menor también fue delimitada, estas pequeñas áreas rectangulares, que también fueron asociadas a perforaciones en uso. A partir de esto se determinó que la superficie cultivada en verano era de unas 11.000 hectáreas y en invierno cerca de 4.000, con lo cual la superficie cultivada anual era aproximadamente 15.000 hectáreas. Cultivada anual regada con agua subterránea. Seguidamente lo que se hizo fue identificar cuáles eran los cultivos más mayoritarios en la zona, y fueron soja, maíz y trigo. Y se consultó esto con personal del INTA Ligilán y bibliografía, cuál era el requerimiento de riego de esos cultivos. Para el caso de la soja fue de 700 milímetros, el maíz 580 y el trigo 450. A este requerimiento se le restó para el verano y para el invierno la precipitación. En el verano 440 milímetros y en el invierno 140 milímetros. Para los cultivos estivales se determinó que el 90% correspondía a soja y el 10% a maíz. Entonces lo que se hizo fue perdón, ¿me escuchan? ¿Hola? Se escucha, Patricia, adelante. Bien. Entonces, a partir de esto se calculó un volumen de extracción para los cultivos estivales de casi 27 hectómetros y los invernales de casi 12, con lo cual arribamos a un volumen de extracción total de unos 40 milímetros. El segundo abordaje que hicimos fue de acuerdo al al régimen de funcionamiento de perforaciones. Aquí se tomó como un caudal promedio de extracción a partir del relevamiento de campo de 200 metros cúbicos hora y un promedio de tiempo de bombeo de 15 horas diarias durante 4 meses y medio. Entonces ahí se determinó un
un volumen extraído por pozo por año. Y teniendo en cuenta que había 102 perforaciones funcionando, se obtuvo un volumen de extracción por este medio de 41 hectómetros, muy similar al que se calculó a partir de la consideración del requerimiento de los cultivos. Bueno, de todos estos números que surge, como les comentaba antes, la recarga que se calculó a la cuenca variaba, de acuerdo a la precipitación y coeficiente de escorrentía, entre 50 hectómetros y 200. Y la extracción de agua subterránea estimada de alrededor de 40 hectómetros, con lo cual nosotros consideramos que era una explotación razonable que se estaba haciendo del agua subterránea, y esto además fue confirmado porque no ocurrían variaciones en los niveles de agua, no había descensos, entonces, bueno, toda la situación de explotación en la cuenca Santa Rosa en ese momento era adecuada. Después, la otra tarea que hicimos fue la aplicación de una metodología de evaluación multicriterio. Para ese caso, nosotros lo que queríamos hacer era delimitar zonas donde el agua subterránea fuera de mayor aptitud para ser aplicada en riego, pero considerando dos elementos, la cantidad y la calidad. En referencia a la calidad, tuvimos en cuenta dos factores, el RAS o peligro de sodificación y la conductividad eléctrica o peligro de salinización. Estas clasificaciones de 6 clases las tomamos de una clasificación de Riversal. Los peligros van de bajo a excesivo. Y en referencia a la cantidad, fue un poco más complicado el cálculo. Aquí nosotros consideramos el espesor sedimentario saturado, que teníamos datos de espesores sedimentarios y nivel de agua, y se calculó así. Lo combinamos con tablas que vinculan transmisividad y caudal del Instituto Geológico Minero Español, y también con una fórmula de un autor que se llama Galofré, que también vincula transmisividad y caudal. Entonces, como ya teníamos 6 clases para la calidad, también establecimos 6 clases para la cantidad. Y lo que hicimos fue obtener valores de caudales. Aquí se ve 6 clases de caudales. Este de 150 a 270 lo consideramos con una calificación media, porque se asocia a este caudal estándar para una aplicación en riego. Y de esta manera determinamos 6 clases de muy alta a nula. Estos datos puntuales luego los interpolamos y obtuvimos niveles continuos de información. Y seguidamente aplicamos un criterio de evaluación, fueron 2. Uno booleano, donde obtuvimos aptitudes bajas y altas, y uno que se denomina FUSI, que es el que se muestra aquí, y donde es posible establecer una graduación espacial más detallada. Entonces, de acuerdo a los factores, obtuvimos 6 aptitudes, desde nula a muy alta, pero para la zona de trabajo, las presentes fueron 3. Aptitud alta, media y baja. La aptitud alta, estos sectores verdes, con profundidades de espesor sedimentario saturado entre 300 y 400 metros, conductividades hasta 750 y RAS de 10 a 18. En el otro extremo, y también algo muy esperable en este sector de afloramientos y subafloramientos de terciario, la aptitud era baja, con espesores saturados de hasta 180 metros, las salinidades ya más altas, de 2.250 a 4.000, al igual que el RAS, de 26 a 30. Y prácticamente todo el resto de la zona, en gran medida toda la cuenca de Santa Rosa,
se clasificó como una aptitud media del agua subterránea para riego, con espesores saturados entre 200 y 300 metros, la conductividad eléctrica del agua entre 750 y 2250, que este valor es un valor como estándar límite de aplicación de agua para riego, y un RAS de 18 a 26. Bueno, como finalización del proyecto se indicaron algunas recomendaciones, y fundamentalmente se trató de proponer que se realizara un programa donde se continuaran con estas mediciones y estudios, pero para lograr un mayor detalle, algo que superara el nivel regional que se presenta en este proyecto. Entonces, se recomendó realizar sondeos eléctricos verticales entre los que ya estaban, para lograr un mayor detalle en la definición de la geometría de la cuenca, controlar los niveles piezométricos 2 veces al año, antes y después del bombeo intensivo. También controlar el volumen que se extrae, para intentar tener una aproximación mejor de cuánta agua se está extrayendo de la cuenca. Y esto porque las perforaciones de la cuenca de Santa Rosa tienen caudalímetros, pero lo que ocurría es que no estaban funcionando. Entonces, tampoco la oficina de agua del gobierno de Catamarca recopilaba los datos. Entonces, lo que se propone aquí es que funcionen, que se recopilen los datos y que se instalen en pozos donde no... Perdón, ¿me escuchan? Se escucha bien, Patricia, Bien. adelante. Entonces, poner caudalímetros, instalarlos donde no estaban. Luego realizar ensayos de bombeo, porque nos encontramos que los datos de transmisividad apenas teníamos 3. Entonces, por ejemplo, la permeabilidad la tuvimos que asumir a partir de un análisis de los perfiles geológicos y la litología y tablas. Entonces, consideramos que la determinación de ensayos de bombeo y estos parámetros serían muy útiles. También controlar al menos cada 2 años la calidad del agua, efectuando análisis químicos completos. Densificar la red pluviométrica para obtener más datos y continuar los que entregamos en el proyecto, particularmente instalar estaciones en el área central de la cuenca, que ahí no había. Bueno, recopilar, por supuesto, toda esta información y mantener las bases de datos actualizadas. También se aconsejó implementar un modelo matemático, y esto es para asegurar realmente los valores de extracción y de recarga que estaban ocurriendo, y para estimar disponibilidades del recurso si se quería ampliar el área cultivada. En referencia al SIC que se elaboró, también, por supuesto, se recomendó su actualización como un sistema de gestión de la información hidrogeológica, y también se recomendó la aplicación de estas técnicas multicriterio que comenté. Sobre todo, nosotros lo pensamos que podría usarse por si querían ver cómo funcionaban otro tipo de cultivos a los presentes en el área, y puede ser una herramienta útil en ese sentido. Y respecto de las mediciones, también se indicó una red de monitoreo. Fueron 37 perforaciones que se recomendaron para realizar el monitoreo periódico, con una buena distribución, y siempre atendiendo a que las características constructivas permitieran medir adecuadamente el nivel de agua. Bueno, y eso creo que es lo último.